darle continuidad a este tema del perdón, y especialmente hablando de la necesidad de los acuerdos satisfactorios que necesitamos hoy experimentar. Aunque también me gusta mucho el artículo que me ha compartido mi hermano Miguel Ángel, y el hecho de que perdonar te libera del pasado y te permite avanzar. Eso es algo muy, pero muy importante, ¿verdad? Me gusta esta frase: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. A ver, ¿se imagina usted quién dijo una vez: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar? No lo busque en la Biblia, porque no es un versículo bíblico, pero de una persona muy conocida. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar, y eso lo dijo Martin Luther King. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Estamos aquí? Muy bien. Creo que sí, ¿no? Sí. Definitivamente que sí. Interesante lo que estamos leyendo, ¿no? El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y por alguna razón Martin Luther King lo dijo, ¿verdad? El reverendo King, muy conocido, muy querido aquí en Estados Unidos por todo su trabajo, especialmente por los derechos de los que estaban sin voz, de la gente que más sufría. El perdón es una de las mayores, se puede decir, una de las mayores formas de generosidad que existen, y definitivamente el ejemplo más grande lo ha dado Jesús en la cruz del Calvario. Perdonar es una parte casi inevitable de todas las relaciones que mantenemos. Claro, porque a veces pienso, ¿cómo vamos a poder hacer para relacionarnos con la gente? No solamente en el ambiente del matrimonio, también en el ambiente del trabajo, el ambiente del área profesional, los que están en la escuela, el área de las amistades. Constantemente suceden cosas en donde el ser humano necesita decirle al otro, perdóname, porque somos seres humanos y constantemente... Somos falibles. Sí, somos falibles, definitivamente, ¿verdad? Sí, la verdad que aquí sí cabe esa palabra en donde es imposible pretender relacionarnos sin nunca tener que pedir perdón, o sin nunca tener que perdonar a alguien, ¿verdad? Bueno, sabes, citaste a una persona a la cual admiro, siempre admiré, aún antes de llegar al Señor, a Martin Luther King, ¿no? Uh-huh. Y si ves, fue una persona falible también. Uh-huh. Claro, como todo ser humano. Y llegó al conocimiento del Señor, aún creo que, si mal no recuerdo, fue hijo de pastor. Correcto. Y él tuvo que perdonar mucho. Definitivamente, sí, muchas cosas que sucedieron en su Aún familia. le costó su propia vida todo lo que le hicieron. Uh-huh. Pero eso me lleva a pensar precisamente lo que tú estabas mencionando, de que todos necesitamos el perdón. Y yo creo que en estos tiempos, Roberto, hoy en día, un poco como hablábamos con la hermana Estela hace un ratito en nuestro programa, hay mucha confusión en todo lo que se dice, en términos religiosos. Entonces hay confusión en si fui perdonado o no fui perdonado. Yo creo que para poder comprender el mensaje de la cruz, bíblicamente tenemos que, por eso creo, en parte tenemos el Antiguo Testamento, porque fíjate lo que era necesario, que tenía que hacer el ser humano antes de la cruz. ¿Qué hacían los judíos para obtener el perdón? Era una cosa muy complicada, y aparte no era un perdón absoluto, era temporal, hasta el próximo sacrificio. Así es.
tenía que haber un derramamiento de sangre. Y los culpables, el sacerdote rociaba con esa sangre. O sea, hay sangre sobre la persona. Estoy hablando de culpa. Muchas veces la persona, no lo digo mal, la persona común, vamos a decir, no creyente o no religiosa, puede tener incluso, puede tomar dos posiciones. Puede tener un gran sentimiento de culpa o puede absolutamente ignorar cualquier sentimiento de culpa cuando ya superó todos los sentimientos de culpa, es decir, ya le da igual, como puede ser el caso de un asesino, que por propio testimonio de muchos de ellos, cuando asesinan la primera vez, les afecta, la segunda no tanto y la tercera ya casi es igual. Correcto. Así es el pecado. Se hace un callo, se acostumbra, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos lo que significaba el perdón en el Antiguo Testamento, deberíamos de comprender y abrazar mejor el perdón del Nuevo Testamento. Cuando hoy en día, con el simple hecho de creer con nuestra mente y con nuestro corazón de que Cristo murió por nosotros, y no necesitamos ya sacrificar corderos, y la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, cuando dice, ya no quiero sacrificio de carneros, sino un corazón constrito y humillado. Correcto. Creo que por ahí empieza la humildad para recibir el perdón de Dios. Y después lo interesante es cómo llevar eso a la práctica, a la vida, al matrimonio, a las relaciones interpersonales. Pero obviamente, como tú dices, si no entendemos el concepto del perdón, ahí está, creo que la parte más importante. Creo que es lo que debemos de estar compartiendo en todas partes, una grande necesidad que hay hoy. Y quiero decirle a los que lo ven de repente como un tema religioso, no lo es. Yo no creo que el perdón es un tema de religión. Es universal. Sí, es una necesidad para el ser humano. Así como necesitamos el oxígeno cada día, pues necesitamos, y el oxígeno no necesitamos entenderlo, ¿verdad? Lo absorbemos, lo usamos constantemente, no nos enseñan cómo hacerlo. Con el tema del perdón, sí necesitamos entonces poder procesar esto y para poderlo practicar en realidad. No nacemos a veces con esta cualidad de poder perdonar. Interesante es en el artículo, Miguel, donde no saber perdonar te ata a la ira y al resentimiento. Claro, entiendo que, como decíamos recién, la persona que no ha podido procesar, no ha podido entender, no ha podido digerir esto, por lo que es muy probable entonces que termine nutriendo con ello a sus pensamientos. Ese es el asunto. Perdonar a alguien que te ha herido no es fácil, así que es necesario saber cómo hacerlo para poder liberarte de esas heridas del pasado y dejar atrás cualquier carga emocional que pueda traerte ese lastre, ¿no? esa carga. Y la verdad es que, aunque hemos compartido de esto el programa del miércoles pasado, la verdad es real en cuanto a que nosotros somos los beneficiados. Cuando yo perdono, el primer beneficiado soy yo en realidad. Hay personas que dicen, no, fulano de tal, no, es muy malo, no se merece el perdón, pero en realidad yo estoy obteniendo algo de beneficio para mi vida al perdonar. Se está liberando el que perdona. Así es, 100%. Y cuando está ausente el perdón, ¿sabes? La falta de perdón es algo que puede incluso, de alguna manera, como heredarse en un orden familiar.
heredarse en un orden familiar. Interesante Sí. es esto. Es decir, de que cuando la persona se crió, se formó en un contexto carente de amor, un amor manifiesto, un amor explícito, o sea, manifiesto en que se manifiesta humanamente en las formas humanas de manifestar amor, abrazos, besos, palabras de aliento a los hijos, todo eso. Y ese niño crece con eso, crece con un espacio vacío. Muchas veces, Roberto, tú sabrás de que cuando estamos llegan personas por consejería y suelen decir eso que ya es casi repetitivo, siento un vacío. Y ese vacío es precisamente del amor que le faltó. Nosotros, Dios nos creó para de que nuestra especie humana, y aún los animales, son creados por papá y mamá. Cuando falta uno de los miembros, o cuando hay disidencia entre los miembros del matrimonio, está ese vacío. Y ese vacío, ante la falta, entiéndase, de información de lo que equivale o se puede valorar como amor, porque el amor se puede interpretar de diferentes maneras. O sea, si tú le preguntas a una pareja como pareja, te lo van a definir de una manera. Si tú le preguntas a un hijo y pudiera responder, ¿qué es lo que va a responder un hijo? ¿De qué manera conoce el amor? ¿De qué manera desconoce el amor? Entonces, la ausencia de las manifestaciones físicas, abrazos, besos, palabras, todo eso va formando la personalidad del individuo. Cuando esto está ausente, se forma igual la persona, pero se forma carente de ese sentir, de ese sentimiento. Entonces, llega a pensar en dos extremos. A mí no me hace falta pedirle perdón a nadie. Una. Así hay muchos que se expresan así, ¿eh? Y la otra es, me da igual si me perdona o no. No le importa. Pero es por el origen que estamos mencionando. Hay un solo origen, falta de amor. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por amor a nosotros. Por amor. ¿Sí? No hay otra respuesta en realidad. Podríamos escribir 20.000, pero la verdad es que esa es la clave, ¿no? El acto de amor más grande que la humanidad haya experimentado alguna vez, y estoy hablando de la humanidad entera, ha sido aquel acto de Jesús en la cruz del Calvario. Definitivamente podremos buscar a lo largo de la historia de la humanidad otros ejemplos y no vamos a encontrar uno que lo iguale. Vamos a encontrar situaciones de misericordia, vamos a encontrar a mucha gente haciendo cosas buenas, pero nada que se equipare, que siquiera trate de alcanzar lo que hizo Jesús en el Calvario. Y eso es parte de lo que comentábamos recién, de lo que es procesar, entender lo que ha hecho Jesús en el Calvario. Y cuando procesamos esto, entonces aprendemos a perdonar. Y yo creo, Miguel Ángel, que es algo que necesitamos como constantemente estar siendo recordados a eso. Yo creo que tenemos que de alguna manera motivar a nuestros colegas en las iglesias a predicar más seguido de esto, varias veces al año, y a los que están enseñando en diferentes áreas, instituciones teológicas también, no se puede dejar de lado este tema, como decir, bueno, se predicó mucho, se enseñó mucho, ya se escribió mucho de este tema, pasemos a otra cosa. Este es uno de esos temas que no pueden dejar, que no pierden vigencia. No son temas que están, que en algún momento están fuera de moda. Hoy en día hay una moda, podemos decir así, en toda lo que es la academia, de teólogos,
en las iglesias, que es el tema del momento, ¿no? Tiene que estar, se está predicando sobre la ideología de sexo, donde el tema de la identidad sexual, se está hablando, se está escribiendo, se está diciendo mucho, porque bueno, hoy parece ser que es el momento, ¿no? de hablar de ese tema, y está bien, deben de hacerlo, pero por favor no dejen de hablar de esto, porque vamos a encontrar una gran conexión. Sí, siempre yo creo, Miguel Ángel, lejos de que alguien me confunda con fanático, que definitivamente siempre va a haber una conexión con el perdón, sea cual sea el tema que hablemos. Aun cuando hablamos de finanzas, aun cuando se habla obviamente de las relaciones interpersonales, de cualquier tema vamos a descubrir que este tema del perdón y del acto sublime de Jesús en la cruz se conecta, ¿verdad? Ahora, hay formas equivocadas, ¿verdad?, de percibir el perdón. Hay personas que tienen una forma errónea de entender el perdón, creen que es una forma de competición que señala premiando a un ganador y castigando al perdedor, que no tienen nada que ver en realidad con percibir el perdón. Así, una forma equivocada de percibir el perdón es aquella que tenga que ver con algunas creencias, ¿verdad? ¿Cuáles son esas creencias? Fíjate, esa primera que encontramos aquí, liberar a la otra persona de sus actos, que no está mal el concepto, pero sí a cómo se use. Es decir, si por ejemplo hay un conflicto y en la cultura aquí donde nos movemos, y te dicen, no hay problema, don't worry, it's okay. ¿Tú le crees que perdonó? ¿Le crees a la persona cuando te dice así? Con esa actitud no, uno percibe que no. Solamente quiere que sí, eso pase. Entonces, dejarlo de lado no es juntar piedras en el camino, eso nada más. Aunque hay gente que dice, no se preocupe, el tiempo todo lo cura. Y la verdad que no es así. El tiempo no cura. No cura. El tiempo solo envejece. Exacto. Y las heridas también envejecen. Sí. Tenemos una pregunta de un oyente. Dicen, ¿cómo se puede perdonar cuando hay tanto dolor y daño? Se llama José. Gracias, José. Gracias por entrar en línea y la pregunta, ¿cómo se puede perdonar cuando hay tanto dolor? Interesante. Bueno, lo que pasa es que cada persona tiene su propia situación, ¿no? Esta persona nos habla acerca de cuando hay tanto dolor. Habría que ver, no conocemos el caso. El asunto, y a ver Miguel Ángel qué opina de esto, es que no hay dolor más grande que supere el dolor de Jesús. Yo creo que va por ahí. Otra vez necesito procesarlo. O sea, necesito siempre ir a la cruz. A mí lo que me ayuda en lo personal es eso. Voy a la cruz y digo, ¿cómo no voy a perdonar a esta persona? Es decir, que cuando voy a la cruz, sea lo que sea que me hayan hecho, puedo comparar eso y decir, bueno, a ver, acá estoy viendo de alguna manera el acto de Jesús en la cruz. Aquí tengo esta situación que me pasó. Sea una traición, sea que una persona habló mal de mí, sea un insulto, lo que sea. Cuando traigo eso, nunca puedo lograr que esto sea superior a lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces ahí es donde digo, bueno, entonces, ¿por qué no voy a perdonar? No sé, es un poco lo que yo he traído a mi vida para poder perdonar. Quiero ir a la pregunta que hizo José, y cuando lo escuchaba a él que nos compartía, me vino a la mente una analogía de un recordado prócer de allá de nuestras tierras que murió en alta mar. No sé si te acuerdas. Hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego. Es decir, un hombre que había entregado su vida a servir a su patria y es desterrado para callarlo. Muere enfermo en el mar y es arrojado al mar, como se acostumbraba.
Entonces, el dicho antes de morir fue, hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego. Ujú. Muchas veces, cuando los mares embravecidos de la vida arrecian contra nuestra propia persona, matrimonio, familia, y nos dejan totalmente descolocados y a la deriva, es necesario dar muerte a algo, no a alguien. Y es dar muerte al orgullo, al resentimiento, a la falta de perdón. Y cuando hay un mar de cosas, o un mar de fondo, como aquel dicho, se requiere precisamente, si el daño fue mucho, se requiere también mucho perdón. Es decir, de que cuanto mayor es el daño, mayor tiene que ser el perdón. Si tomo la posición de decir, es que el daño es mucho, no puedo perdonar, entonces que mi amor, en cuanto a reciprocidad por aquella persona que me dañó, no es suficiente tampoco. Entonces ahí debería preguntarme si esa persona, suponiendo que fuese un caso de pareja, no sé cuál es el tema, me hizo mal, ¿por qué entonces yo debo de corresponderle con bien? La Escritura dice claramente, no pagues mal por mal, sino con bien. Quiere decir de que nosotros tenemos que perdonar cualquier tipo de situación, más allá de cuál fuera esta, simplemente porque el Señor Jesús nos perdonó a nosotros todo lo que nosotros somos. Porque, por ejemplo, tal vez alguien puede decir, no, pero es que yo no he cometido la falta que cometieron contra mí. Pero es que lamentablemente estás cayendo en en otra falta, que es la falta de perdón. Así es. Y en ese caso, entonces uno tiene que ceder ese espacio, ceder nuestra voluntad propia a que sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Él es pacificador. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Es apacentar, llevar paz. Entonces, si alguien se ha portado mal conmigo, debo de perdonar como Cristo me perdonó a mí. ¿Respondo a la pregunta? Sí, y yo agregaría justamente eso, debo perdonar como Cristo me perdonó a mí, me gusta eso, y definitivamente lo que puedo decir para nuestro radio escucha, que empiece dando el primer paso, porque a veces nos preguntamos cómo, porque él está hablando de que hay un gran dolor. Bueno, que dé el primer paso dentro de lo que es el proceso del perdón. Perdón. También muchas veces es necesario empezar a perdonarse a sí mismo, ¿no? Poder entender cuánto, como decías tú, Miguel Ángel, el Señor le ha perdonado a él. Y entonces después se va a dar cuenta de que va a poder entonces perdonar tanto dolor. Pero el primer paso es entender cuánto a él le perdonaron. Precisamente, bueno, me llevas a la historia de Magdalena, ¿te acuerdas? Cuando estaban todos los fariseos a punto de apedrearla. La actitud de Jesús es el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Así es. Él no dijo no la apedreen. Él nunca fue en contra de la ley. Él dijo el que esté libre de culpa. No hubo nadie que esté libre de culpa. Por eso no fue apedreada, ni una. Así es. La conciencia. Y también la Escritura en otra parte dice que no es justo ni a un uno. Pero uno puede decir ni a un uno o ni a un uno. Que ahí no lo aclara el pasaje. Entonces, o sea, uno es injusto. Si no tengo a Cristo, soy injusto. Por eso también la Escritura dice el justo por los injustos, Sí. que somos nosotros. Es que el acto de redención definitivamente
es lo más relevante que vamos a encontrar en la historia de la humanidad y nuestra como seres humanos que somos débiles, que tenemos debilidades y áreas que necesitamos sacar adelante. Creo que nuestros amigos de Radio Mi Fortaleza van a tener un tiempo ahora de música, una alabanza muy bonita que va a compartir nuestro hermano Esteban, y el día de hoy tenemos a José Luis Arenas en el tema, algo que tiene que ver con la radio, Mi Fortaleza. Exacto, Jesús Luis Arenas con ustedes entonces. Y seguimos con nuestros amigos de Facebook. Aprovechamos entonces para compartir un poquito. Miguel Ángel, Iglesia El Shaddai, este domingo, ¿a qué hora? ¿Y qué lugar? En el 9791 de Error Road, Rancho Cucamonga, California. Y pueden contactarme al 951-220-0375. Repito, su servidor Miguel Ángel Drago, y me ubican en 951-220-0375. ¿A qué hora el servicio este domingo? A las 11 de la mañana. 11 en punto de la mañana les esperamos allí en la iglesia El Shaddai, en la ciudad de Rancho Cucamonga. Muy bien. Y por otra parte, si usted está en el área del condado de Ventura, hacia el norte, entonces le esperamos en la ciudad de Simi Valley, 4680 Alamo Street, Simi Valley, California, Iglesia Nueva Esperanza Covenant Church. Recuerde que empezamos a la 1 en punto de la tarde y el teléfono es el 805-336-3604. 805-336-3604. Y también aprovecho a saludar a todos nuestros queridos amigos que nos van a estar esperando el día de mañana allá en la Ciudad de México. Así que espero que me vayan a recoger al aeropuerto. Los voy a perdonar de todas maneras. Admito que si se olvidan los voy a perdonar. Pero amados, allí vamos a estar. Mañana damos inicio entonces a la asamblea anual de las iglesias del Pacto Evangélico en la Ciudad de México para toda la República, y felicito desde ya a las 12 personas que van a ser ordenadas al ministerio, esos 9 pastores y 3 pastoras que vamos a estar ordenando para seguir sirviendo al Señor. Así que va a ser un tiempo muy lindo y vamos a estar en la colonia El Dorado, en el Estado de México, en la colonia también Nicolás Romero. Así que allí vamos a estar con el pastor Mario Bravo y esperamos que de repente les encontremos por allí. Muy bien, estamos compartiendo mientras estamos escuchando un poco de música con nuestros hermanos de Radio Mi Fortaleza. Entiende el perdón como una libertad que sana. Entendiendo justamente el perdón como una libertad que sana. Y quisiera que podamos hablar de esto. La realidad es que el perdón nada tiene que ver con lo enumerado. Sí, los puntos anteriores. Lo que hemos compartido. Okay. El perdón tiene que ver con uno mismo, obviamente, con sentirse bien, con impedir que el castigo vaya más allá de la reflexión y el aprendizaje. Realmente el perdón está caracterizado por algunas cosas. Y volvemos a tomar nuestros audífonos porque estamos otra vez conectados con Radio Mi Fortaleza y les estamos compartiendo a nuestros amigos que están en las redes sociales este asunto de entendiendo el perdón como una libertad que sana y que tiene que ver con uno mismo, con sentirse bien, con impedir que el castigo vaya más allá de la reflexión y el aprendizaje. Y realmente el perdón tiene algunas características. Miguel Ángel, ¿cuáles serían esas características? Quiero volver al concepto, para poder asociarlo con esto, Roberto, de aquella persona de que omite el perdón porque no lo cree necesario, o sea, no le está dando el valor. Y hablamos de esas personas de que en su formación como individuo, en el seno familiar,
fueron carentes de amor. A veces viene por cuestión de familias disfuncionales, es decir, por falta de amor entre los padres. Pero otras veces viene porque los padres, ya hablando de un contexto más moderno, más actual, están siempre muy ocupados. Entonces no tienen tiempo para atender a los hijos y consideran de que prácticamente el hijo se forma solo. Lo atendemos, le damos de comer, va a la escuela, lo amamos. No estamos diciendo que no lo amen. Lo que antes mencioné es la manifestación del amor. Correcto. O sea, imagínate, por ejemplo, para ilustrar esto, una parejita de novios que los dos están así. No dicen nada, no expresan nada, no hacen nada, ni caminan, nada. Sentados ahí, mirándose Sí. el uno al otro sin hacer nada. Muy bien, y esa es Entonces, la figura. imaginemos de que, no al extremo, pero tomando ese concepto, de que en la formación de los seres humanos como padres, a nuestros hijos, estamos con esa actitud. Ok, mira, hijo, comes, duermes, vas a la escuela, tienes tu ropa, tienes tu computadora, tu tableta y todo esto, y ya está. Es esa la manifestación de amor de esta era. Mandarse textos, de Sí. repente estando ella en la recámara, en el segundo piso, y él abajo en la cocina, cositas así increíbles. Falta ¿no? eso que tiene que ver sobre todo con nuestra cultura, nuestra cultura latina, Sí. el tacto, el contacto, la piel, la calidez, El abrazo. el abrazo, el beso. y entiéndanme bien, los aromas incluso. ¿Qué padre, qué madre desconoce el aroma que tiene su hijo o hija? ¿Sí? Sí, y es muy bíblico eso. Entonces, Me acordé de Jacob. sí, entonces vamos a de que es algo que está en nuestra propia naturaleza. Uno no se puede despegar de eso. Pero, por el estilo de vida de las últimas décadas, encontramos de que muchas de esas cosas ya se dan como por histórico, o de que no es necesario, o de que dejémonos de pamplinas y todo ese tipo de pensamientos. Va haciendo que la persona se centre más. Hoy en día te diría de que, aparte de todo el paganismo que ya he conocido históricamente de los diferentes tipos de creencias, se le puede agregar el dios teléfono, el dios tableta, el dios computadora, y ahora pronto va a tener el dios robot y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que ya están de alguna manera adorándolos también. Estaremos, no digo adorando a nuestros hijos, pero estaremos amando a nuestros hijos como corresponde, para de que ellos reciban la suficiente información. Entiende bien esto, no información de un contenido, sino la información emocional. ¿Qué información emocional estás dando? Mira, me estoy acordando, un donante de órganos, que una mamá murió, ¿no? Estaba dando a luz, muere y era donante de órganos. El órgano de la madre obviamente se lo implantaron a otra persona. Tiempo después, unos meses después, hicieron un experimento, esto en un país asiático. Pasaron varias personas a tomar al bebé, a cargarlo. Lloró con todos, menos con uno, el que había recibido el órgano de la madre. Era una persona que recibió trasplante, y da la situación de que justamente la mamá de este niño muerta había sido El donante. el donante. ¡Wow! Interesante. Hay algo que percibió allí el bebé. Sí, la conexión con la madre.
Wow. Qué fuerte es eso. Es tremendo. Pero lo mismo también puede ser con el padre, Roberto. Claro. Entonces... Lo que pasa es que con la madre será algo que nosotros, claro, como hombres, pues... Claro, carne de mi carne. Sí, el hecho de que cada uno de nosotros hemos estado ese promedio de 9 meses en el vientre de nuestra respectiva madre y claro, eso es algo único, ¿no? Parte de la creación. Pero de tampoco Dios. dejemos de lado de que lo que llegó al vientre de la madre llegó del gen del padre. Del gen del padre. Sí, sí, definitivamente que sí. Entonces, en este contexto, cada uno de nosotros tiene una historia. Para aprender a perdonar y aún para aceptar el perdón, porque hoy decíamos, me da igual si me perdona o no me perdona, o no tengo nada que perdonar, no me interesa, es liberar al individuo de los rencores y resentimientos. Quiero poner una ilustración para esto. Va a venir la suegra a visitar, ¿no? Entonces, ¿cuándo viene ahora? Entonces la señora de la casa, la joven, mamá o esposa, está barriendo en todos los lugares visibles. ¿Dónde crees que va a mirar la suegra? Va a mover el sofá y va a mirar detrás. Porque ella ya pasó por ahí, ¿verdad? Ya fue nuera alguna vez. No quiero poner mal a la suegra. Ay, ay, ay. Pero va a bajar el rating. Quiero recordarles de que las emociones negativas que fueron formadas en la infancia, en un ambiente, digamos, como diría el psicólogo Stamatea, de relaciones tóxicas, eso se lleva inconscientemente. Entonces, Perdón, Miguel Ángel, qué interesante eso que dijiste. Qué difícil es para una persona que ha sido influenciada por relaciones tóxicas justamente perdonar. Es eso. Wow. Está intoxicada, sí, pero no sabe. Eso es lo peor. Entonces se le pregunta, ¿por qué eres así? Yo soy así. Es la respuesta que tiene, porque no tiene respuesta para sí mismo. Hasta algunos se atreven a decir, Dios me hizo así. Imagínate. Sí. Algunos se atreven. Bueno, como Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Claro. Eso es transferencia de culpa. Sí, sí. Entonces, estamos de que la persona cuando es así, es imposible liberarse de rencor y de resentimientos que no tiene identificados. Que no los tiene identificados. Porque hay rencor y resentimiento en su corazón, pero no sabe el origen de los mismos. Entonces se necesita llegar a la raíz de eso para poder desarrollar a plenitud la humanidad con que nosotros fuimos creados, con todas nuestras 5 emociones. Miguel Ángel, si la persona identifica, entonces eso puede ser un muy buen paso para iniciar el proceso del perdón. Por lo es menos. La puerta de entrada. Ese sería un buen consejo para nuestro amigo José que nos llamó esta mañana, definitivamente. Espero que nos esté escuchando en este momento. Ojalá que sí. Pero es como para el médico ver una radiografía. Exactamente. Ahí se ve si hay quebraduras, si hay fisura o si no hay nada. Mira, bueno, creo que nos vamos acercando a la hora, sí. Pero bueno, el siguiente punto era, precisamente esto ayuda a curar heridas y a desdibujar cicatrices. Es decir, todas las heridas que tenemos de las batallas de la vida van a ir sanando conforme a que con este principio comencemos ese proceso. La verdad es que el tiempo corre, vuela, en fin, ya vienen nuestros queridos hermanos bajo la luz de la palabra y este tema, la verdad, cuando hablamos de estas características de liberar, de curar, ayudarte también, se puede decir, a centrar tu atención en los aspectos positivos, mi querido amiga y amigo, y también darte una gran oportunidad de hacer, como decimos a veces, ese borrón y cuenta nueva,
La verdad que ser libre es su elección. No olvides que tienes el poder sobre tus sentimientos en realidad, porque tenemos que tener en cuenta que no podemos construir toda nuestra vida bajo esos sentimientos o esas emociones en cuanto a, siento, por ejemplo, no sé si te ha pasado, estoy seguro que sí, como consejero, que hay personas que dicen, está bien, pastor, pero yo no siento perdonar. Corrígeme si me equivoco, yo creo que es que no es un sentimiento. No es que voy a esperar a sentir algún día si debo perdonar a esta persona, tal vez dentro de 20 años. Y es que no es un sentimiento. Afecta a los sentimientos, pero el perdón no se basa en los sentimientos, sino en la actitud. O sea, ¿cuál es la actitud? Imagínate que si fuera por los sentimientos, hacerlo. Ahí está. Si fuera por los sentimientos, entonces no hubiera existido el perdón en la cruz del Calvario. Porque los sentimientos estaban muy afectados, los sentimientos de nuestro Señor, con todo ese caminar, con los golpes, la flagelación, los escupitajos, los insultos, la humillación, etcétera, etcétera. Sus sentimientos estaban por el suelo. Pero la verdad, ese acto de amor fue una actitud, una decisión. Así que yo creo que podemos decir, Miguel Ángel, a nuestros amigos, que verdaderamente el perdón es un acto, es una actitud, un accionar, un acto en sí mismo de dar ese paso de perdonar. Hablábamos en el programa de la semana pasada, ese clásico pasaje en que Pedro le dice, perdonaré 70 veces. Perdonaré, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Verdad? Sí. Y aún 70 veces 7, ¿verdad? Así que eso no es porque vamos a hacer la cuenta de multiplicación, sino que todas las veces que sea necesario. Y es me atrevo a decir, como una especie de destreza que tenemos que adquirir en realidad, de perdonar. Es algo que a veces hasta tenemos que compartir con nuestros colegas. Tenemos que hacer un día una conferencia especial, porque a veces nuestros propios colegas sufren tantas cosas de parte de sus amadas ovejas. Entonces hay que ayudar también en esta área, ¿verdad? Pero bueno, estamos llegando ya. Nos queda todavía un poquito, sí, nos queda todavía un poquito de programa, ¿no? Es que yo veo a la hermana Dolores acá y pienso que ya tengo que salir corriendo. 5 minutos, dice la hermana Dolores, que nos quedan de programa, Miguel Ángel. Aprovechamos entonces una vez más para compartir algo más y cerrar con información nuevamente de El Shaddai. Recién escuchándote, Roberto, me venía a la mente la imagen de 2 ejércitos enemigos, ¿no? Que están en el mismo campo de batalla. Pero ambos saben que necesitan buscar la paz. Ya había habido muchos muertos, muchas bajas, muchas pérdidas. La guerra no puede durar siempre. Y en un momento dado, todos con las armas cargadas, los 2 mensajeros con la bandera blanca se van a encontrar en medio de ese campo a resolver la paz. Pero todos están con las armas cargadas. Entonces, no pasa por el sentimiento, una vez más, pasa por la actitud. El líder de cada grupo, o la mente que dirija a todo el cuerpo, vamos a llamarlo así, como puede ser, en comparación a un ejército, el ser humano. Es decir, toda mi humanidad, más allá de mis emociones y sentimientos, hay algo que lo dirige y que tiene que considerarse más allá de mi corazón, del alma, tiene que estar también la voluntad de Dios en cuanto a lo que es correcto. ¿Qué es correcto? Debo encontrarme con mi enemigo a mitad de camino, con la bandera blanca, y negociar lo que tengamos que negociar. Si es que hasta ese momento lo vemos como enemigo, porque muchas guerras fueron incluso religiosas, la mayoría de las guerras en Europa fueron por religión. Exacto. Entonces, si Dios está en eso,
Dios es un Dios pacificador. Y tiene que haber un punto de conciliación. Quiere decir de que no van a salir ganando ambos bandos. Tal vez ni uno ni otro. Tal vez ambos salen perdiendo, si lo ve de ese punto de vista. Pero ambos salen ganando en de que se resolvió la situación y que se puede seguir adelante y de que hay un estilo de vida mejor que es entendiendo, ¿no? Y donde impera el amor y no el rencor. Así es. Muy bueno, donde impera el amor y no el rencor. Amados, recuerde, el próximo miércoles vamos a estar aquí una vez más en Paz para el Alma, 9 de la mañana, el horario de California, aquí desde esta ciudad de Hollywood, aquí en el sur de California. Y recuerde entonces conectarse a través de las redes sociales, a través de también la www.radiomifortaleza.com y esperar el tema. Yo creo que le vamos a seguir dando continuidad, porque perdonar y ser perdonado es igual a mantenernos en ese espíritu de liberación. Perdonar es un gran acto de bondad hacia uno mismo y también hacia los demás. Así que creo que nos vamos a tener que despedir, si no nos despiden, una de dos. Sí, les recuerdo, si buscan contactarme, pueden hacerlo, su servidor Miguel Ángel Drago, en Facebook o al teléfono 951-220-0375. Y para nuestros amigos de Condado Aventura, una vez más, Nueva Esperanza Covenant Church, 4680 Alamo Street, Simi Valley, 805 es el área, 336-3604, 805-336-3604. Y recuerde que esto fue Paz para el alma. Dios los bendiga. Bendiciones. La linda ciudad de Hollywood. ¿Y por qué no decirle linda?